Hoy hablaremos de la cultura organizacional en el trabajo en casa. No existen dos oficinas idénticas. Según la empresa que elijas, al momento de entrar podrás identificar su cultura organizacional. Entre otros elementos puedes contar cuántas personas traen corbata, cuántas con tacones, puede que encuentres una serie interminable de cubículos o un espacio abierto que promueva el cowork. Sin importar la situación, toda empresa tiene su propia cultura en la oficina. Pero el trabajo en casa ha llegado a romper por completo lo antes establecido. Dejamos a un lado el cartel enorme que enlista los valores de la empresa y ahora tenemos de fondo el enorme retrato de la boda o la foto familiar del último año. Y si bien el trabajo remoto ha traído consigo grandes ventajas, es importante establecer reglas que promuevan la cultura organizacional. El primer paso es repensar la cultura establecida. Las empresas que habían trabajado en torno a un trabajo colaborativo son las primeras que deberán sentarse a configurar un nuevo sistema que promueve el trabajo individual sin dejar de lado un espacio para la interacción que evite que los trabajadores se sientan aislados. Si algo se ha caracterizado el 2020 es por mantener videoconferencias para casi todo tipo de escenarios, pero sin importar el programa que uses, se perdió la mayor parte de la comunicación no verbal. Pasamos de recibir información del lenguaje corporal de nuestro interlocutor e incluso del volumen de su voz, a tener una pantalla con apenas alta definición y en el volumen que nosotros elijamos. Por ello, los administradores, gerentes y demás puestos de mando deben esforzarse por transmitir un mensaje claro que contemple las limitantes que existen en nuestro nuevo método de comunicación. Una encuesta hecha por PricewaterhouseCoopers a 118 ejecutivos y a 1.200 oficinistas estadounidenses del 25 de junio de 2020 concluyó que en Estados Unidos el 44% de los empleadores y el 28% de los empleados considera que la productividad ha aumentado con el trabajo remoto, mientras que el 31% y el 29% respectivamente creen que disminuyó la productividad. Esto es importante porque significa que en el país norteamericano existe una discrepancia entre lo que perciben los patrones y lo que hacen los trabajadores. Y tiene su origen en las fallas de la comunicación. Por ello las reuniones por videollamada deben tener un toque más humano. Puede parecer lo más eficiente tratar el asunto del día y terminar la reunión sin dejar espacio a la charla casual del final. Pero si ambas partes, trabajador y patrón, no se comunican, crearán una brecha difícil de reparar. Ambos lados han tenido que sortear dificultades durante el trabajo remoto y deben ser compartidas para establecer una única perspectiva y así promover la cultura organizacional. Canadá vive actualmente un retroceso de la tasa de mujeres en el mercado laboral, con la tasa más baja en 3 décadas de participación de las mujeres en la fuerza laboral, según datos oficiales. Esto tiene como origen que un alto porcentaje de las madres trabajadoras es responsable del estudio remoto de sus hijos. Si las empresas no quieren perder esa valiosa fuerza laboral, deben establecer reglas de no molestar y tiempos para contestar solicitudes y correos. Todos, hombres y mujeres, han visto cómo su rutina diaria ha cambiado por completo, y es necesario hacer un plan para que el trabajo quede reservado en horarios que no interfieran con el resto de las ocupaciones del trabajador y viceversa. Como patrón debes estar consciente de que no te sirve de nada un trabajador ausente o desconcentrado. Pacta con ellos nuevos métodos de trabajo, así mantendrás el control y establecerás límites claros del trabajo remoto, lo que te ahorrará problemas y baja productividad. Las fiestas y retiros tenían un objetivo claro. Los patrones tenían la oportunidad de hacer que sus empleados se conocieran, se superaran irritaciones que surgen en el trabajo y se desarrolle un sentido de compañerismo. Y el trabajo a distancia se ha convertido en un obstáculo para estas actividades, pero también es una oportunidad para convivir sin las desagradables borracheras de más de un empleado, o situaciones embarazosas que acaban perjudicando el trabajo. Hoy las empresas pueden optar por mandar platillos a las casas de los trabajadores y organizar reuniones en grupos aleatorios de trabajos más pequeñas, que les permitan tomar su hora de comida juntos y en un espacio dedicado a la interacción de los trabajadores. Y como patrón no esperes que todos se conecten, debes entender que tienes distintos tipos de trabajadores y que no a todos les interesa una interacción más allá del tema laboral. Si el trabajador es eficiente y mantiene una relación sana con su compañero, no tienes por qué obligarlo. Hay países en los que ya se permiten las reuniones cara a cara con ciertas restricciones. Si perteneces a este supuesto, no seas extremista. Siempre puedes recurrir al trabajo tradicional para dirimir una controversia o desatorar un negocio que parece atascado. Ya que lograste dar el primer paso, que involucra un análisis de varios aspectos, ahora define los elementos esenciales de tu cultura corporativa. Uno de los más importantes es la visión. No importa en qué circunstancias te encuentres, los objetivos y misiones de la empresa no son opcionales.
Si estás comprometido con un estándar de atención a cliente, este no puede disminuir por el trabajo remoto. Incluso si tu misión es algo más intangible, por ejemplo el Alzheimer Association, que trabaja por un mundo sin Alzheimer, esta no se admite pausas. Deberás trabajar por una estrategia de trabajo remoto que respete tus pilares y valores. Las prácticas aceptadas para realizar el trabajo es otro elemento que no puede verse menguado por el home office. Si los procedimientos se pensaron para realizarse de cierta manera, esta no puede cambiar si no es porque pasaron por un proceso de reorganización. Esto es especialmente importante para empresas fuertemente reguladas por una o varias autoridades. El trabajo en casa no es pretexto para saltarse un paso en el procedimiento o ignorar controles de calidad. El personal es un elemento que tampoco puede verse afectado por el trabajo en casa. En la mayoría de los países es obligación del patrón proveer de los insumos necesarios para el trabajo remoto, por lo que bajo ninguna circunstancia un trabajador puede ser despedido por estar imposibilitado para trabajar desde lejos. Pero no solo es importante verlo del lado de los trabajadores, sino de los que pretendes contratar en el futuro. Ya sea que pretendas volver lo antes posible a las oficinas en cuanto la situación así lo permita, deberás dejar claro en tus nuevas contrataciones que el trabajo remoto es solo momentáneo y pretendes volver lo antes posible. Un error al momento de pactar un contrato laboral puede obligarte a mantener una persona en home office para siempre. Sé cuidadoso al publicar tus vacantes y acuerda el método de trabajo. Espero que este podcast te haya gustado, te invito a escuchar los demás que tenemos para ti y no olvides seguirnos para que te enteres cada que subimos un nuevo podcast.